Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en que nos veamos. Un placer estar aquí nuevamente con todos ustedes en esta nueva plática que a mí en lo personal se me hace interesante conocerla. Miren, es rezar, orar o decretar. ¿Por qué el motivo de esta plática? ¿Cuál es ese motivo? Fíjense que esta plática se me ocurrió porque he escuchado personas que dicen que los decretos no te sirven de mucho y que lo mejor es rezar. Hay otras personas que dicen a su vez que rezar no les gusta porque les es muy aburrido y que además no les ha funcionado mucho y prefieren decretar. Hay otras personas que dicen que lo mejor es orar. Y otro grupito de personas, sobre todo una persona con la que yo estaba platicando una vez, me decían, o rezas o decretas, porque debes de elegir, como quien dice, a dónde encaminarte. Y yo me quedé pensando en todas estas situaciones y yo decía, ¿por qué tiene que ser nada más de una manera? ¿Por qué tengo que elegir solo una opción? Hace poquito una chica me decía, yo prefiero una cosa que la otra. Y yo le comentaba que tú debes de elegir lo que te hace bien a ti, lo que te sirva y con lo que tú te sientas bien. En donde no estoy de acuerdo y por ese motivo esta plática es cuando las personas o algunas personas quieren que tú sigas solo una línea, una manera de hacer las cosas. Y yo me quedo pensando que por qué tiene que ser de esa manera. Fíjense, hay personas que creen que, por ejemplo, si tú perteneces a una religión, digamos la católica, entonces solamente tienes que rezar. Hay otras personas que creen que si tú estás decretando, no estás, digamos, conectando con Dios o haciendo algo bueno de conexión, porque solo estás haciendo decretos. Y entonces digo, es importante que comprendamos que cada cosa tiene su característica propia. Por ejemplo, miren, cuando hablamos de rezar, estamos hablando de repeticiones que hacemos de oraciones que ya están preestablecidas por la misma religión que profesamos. Es algo que se repite de oraciones ya determinadas. Cuando hablamos de decretos, estamos hablando de oraciones que son realizadas con tres aspectos que son importantes. Un aspecto es que lo estás hablando en primera persona. Otro aspecto es que es de manera presente, es decir, aquí en tu presente. Y el tercer aspecto es que estás haciendo una afirmación positiva de algo que tú quieres manifestar en tu vida. Y orar es entablar una, digamos, una comunicación directa o un vínculo, digamos, más directo con esa divinidad a la que tú le estás orando. Llámese Dios, llámese ángeles, algunos creen en los santos, el Maestro Jesús o alguna otra divinidad de la que tú creas. Entonces, las tres tienen sus propias características, pero ¿qué es lo que se relaciona en las tres? Que de alguna manera con las tres
formas de realizarlo, tú te sientes tranquilo, te sientes en paz. Cuando tú estás rezando, que estás repitiendo esas oraciones, te hacen sentir tranquilo, te hace sentir en paz, porque es algo en lo que tú crees. Entonces, al hacerlo, te estás sintiendo en paz en ese momento en el que lo estás haciendo. Cuando tú estás decretando, también te estás sintiendo en paz y te estás sintiendo tranquilo o tranquila, porque eso que estás repitiendo te hace sentirte bien, porque acuérdate que estamos diciendo que son afirmaciones positivas. Por lo tanto, las estás haciendo para sentirte bien, para sentirte en paz, para sentirte tranquilo o tranquila. Y la oración también te hace sentir bien porque estás entablando pues una relación, un vínculo, una conexión con esa divinidad con la que tú quieres, digamos, comunicarte o entablar esa relación. Y por supuesto, también te hace sentir tranquilo y te hace sentir en paz. Entonces, aunque las tres formas son distintas porque tienen sus características propias, fíjate cómo las tres tienen algo importante, que es hacerte sentirte bien a ti, tranquilo y en paz. Y de eso es de lo que se trata. Ahora bien, fíjate, cuando nosotros nos sentimos bien, cuando nosotros nos sentimos tranquilos, cuando nosotros todo eso que traemos lo vamos tranquilizando, hace que nos empecemos a sentir en paz. Y eso hace que nosotros podamos tener una conexión más bonita con esa divinidad que ahí está, con esa parte divina, con ese Dios en el que creemos. Póngale el nombre que cada quien quiera, pero a fin de cuentas es lo que nos llena de paz y de amor. Por lo tanto, los tres aspectos sí son muy importantes. Ahora, quiero decirte algo. Mira, cuando yo empecé a escuchar el que unas personas una cosa y otras personas la otra, yo dije, eso está bien, porque todos podemos de alguna manera elegir lo que nos haga sentir bien a nosotros. Lo que creo yo que no está bien, según mi punto de vista, es que no respetemos lo que para otras personas les funciona bien. Y hay personas que tienen la idea de que solamente de la manera en que ellas lo hacen, esa es la correcta. Y aquí la pregunta sería, ¿quién dice que esa es la única manera o esa es la única manera correcta de hacer las cosas? Y esto es importante que se comprenda. Fíjate, te voy a explicar mis experiencias con cada una. Cuando yo era pequeña, a mí me enseñaron a rezar el rosario porque mi abuelita materna, junto con mi madrina, que eran hermanas, ya no están en este plano, ellas rezaban el rosario todos los días. Entonces, cuando nosotros éramos pequeños, pues nos ponían a rezar el rosario con ellas. Y la verdad, cuando eres pequeño no eres tan consciente de lo que haces. Entonces, sí lo hacíamos, pero más por obligación que por conciencia, ¿verdad? Entonces, aprendimos a estar rezando el rosario y en ese momento yo no sentía ni la tranquilidad ni la paz que ahorita siento. Resulta que dejo de rezar el rosario por mucho tiempo y en una ocasión, no muy lejano, se enfermó mi suegra, se puso muy delicadita de salud. A ella le gusta mucho rezar el rosario. Entonces yo
le decía que sí quería que rezáramos el rosario porque yo veía que eso le daba a ella mucha paz. Entonces estuve 15 días con ella y todos los días me ponía a rezar el rosario con ella. Y me empecé a dar cuenta de dos cosas muy importantes. Una, que le daba mucha paz a mi suegra, pero también me daba mucha paz a mí, como que me sentía muy bien siempre que rezaba el rosario. Y además empecé a ver que tenía un gran poder rezar el rosario porque mi suegra empezó a recuperarse de su salud y salió de una crisis porque realmente estaba muy grave y se empezó a recuperar poco a poco y sí se notó el cambio. Y entonces yo decía, ay, de veras que esto tiene un gran poder. Aunque yo lo hacía antes, no era consciente de esto. Hasta que tuve esta experiencia, tuve esta conciencia de lo bonito que es y de la paz que se siente hacerlo. Entonces sentí una conexión muy bonita y ahora te puedo decir que me gusta realmente rezar el rosario. Ahora lo hago por gusto, no por obligación como cuando era pequeña, ¿no? Y me ha gustado mucho hacerlo. Con respecto a los decretos, hubo un tiempo en mi vida cuando yo me cambio de ciudad. Yo radicaba en México, luego me vengo a Morelia a vivir y en ese tiempo, pues fue un tiempo difícil para mí porque tuvimos que llegar a la casa familiar donde éramos varios, ¿verdad? Yo venía con mi familia, mis hijos, mi esposo y por supuesto que pues había un poquito de diferencias. Además, trabajaba todo el día, mis hijos pequeños. Bueno, fue una época un poquito difícil, pero es cuando yo empiezo a conocer lo que son los decretos, porque me empezaron a enseñar la metafísica y conocí decretos metafísicos. Y entonces, sin tener mucha noción, pero empecé a trabajar en ellos y me di cuenta que al estarlos realizando, mis pensamientos empezaron a cambiar. Al estar yo decretando, todo ese caos que yo veía en mi vida se empezó a tranquilizar. Y fíjense que algo bien interesante, me empecé a dar cuenta de que podía yo hacer cambios en mi vida con las palabras que yo utilizaba, porque al igual que los rezos estás diciéndolo, con las palabras. Entonces empecé a notar un gran cambio y seguía haciendo mis decretos constantemente. Igual hubo un tiempo en que diario me ponía a decretar y pude notar el gran cambio que hubo en mi vida al estar yo haciendo mis decretos. Y pude notar cómo yo me sentía muy diferente. Cuando antes tenía conflictos con mi pareja, después empecé a notar que ya no lo veía tan grave el problema. Y eso hacía que yo me tranquilizara y empezaba a ver las cosas de una manera distinta. Entonces los decretos, la verdad es que fueron una gran ayuda en mi vida. En esa época de tanto conflicto, fueron una gran ayuda para mí. Entonces, fíjense, tanto los rezos, el rezo, lo que es el rosario, como los decretos, la verdad es que me han ayudado mucho en mi vida. Y la oración. A mí me gusta mucho hacer oración. A mí me gusta mucho orar al Maestro Jesús, platicar con Él. Me encanta porque me hace sentir mucha paz en mi corazón y me hace ver las cosas cuando tengo situaciones ahí que no encuentro el camino. Me gusta orar porque me doy cuenta que se me van abriendo las puertas y yo como lo siento, es como si me fuera guiando ahí el maestro, como diciéndome, mira, vete por aquí, por ahí no te vayas, vete por acá.
Así es como lo siento yo y me gusta mucho. Me da igualmente que cuando fue decretar y cuando fue rezar, me da mucha tranquilidad, me da mucha paz y me siento muy conectada con Dios. Entonces, fíjate que las tres cosas que son diferentes por sus características solamente me han ayudado mucho en los aspectos de mi vida cuando he tenido situaciones de conflicto. Las tres, tanto rezar como decretar como orar. Y esto te lo quiero compartir porque no importa lo que tú hagas, está bien. Hay una cosa que es importante que comprendamos. Aquí lo que realmente importa es cómo lo haces. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que Dios nos dio muchas maneras de comunicarnos con Él, muchas maneras de entablar esa conexión. Hay muchas formas en que podemos hacerlo, pero hay una cosa que no cambia y es la más importante, es desde dónde lo estás haciendo. ¿Lo estás haciendo desde tu necesidad? ¿Lo estás haciendo desde la costumbre? ¿O lo estás haciendo desde el corazón? Esa es la clave. Cuando tú rezas desde tu corazón, por supuesto que vas a tener grandes bendiciones en tu vida. Si tú decretas desde tu corazón, por supuesto que vas a tener grandes cambios en tu vida. Si tú oras desde el corazón, por supuesto que te vas a sentir más conectado, más unido a esa divinidad, a ese corazón y a ese amor. Eso es lo importante. Ahí es donde tenemos que poner la atención. Nadie te puede decir que solo hay una manera. Nadie te puede decir que solo hay una forma correcta. Nadie te puede decir que o haces una o haces la otra. Eso no es así. Puedes hacer lo que a ti te guste, lo que te haga sentirte bien y no quiere decir que sea la mejor. Quiere decir que para ti es la mejor, para ti, pero quizá para otra persona sea diferente. Quizá algunos conectarán mejor si rezan. Algunos será mejor para ellos si decretan y algunos otros si hacen la oración, si se ponen a orar. Cada uno somos distintos. Y algo que decía el Maestro Jesús es que el verdadero amor radica en el respeto. Quiere decir que yo voy a respetar lo que para ti sea lo mejor. Lo único que sí es igual y que no debemos de olvidar es desde dónde lo hacemos. Y si eso lo hacemos desde nuestro corazón, por supuesto que vamos a tener grandes frutos, grandes bendiciones, porque cuando hacemos las cosas desde el corazón, lo hacemos con fe, lo hacemos con conexión, lo hacemos con entrega y por supuesto lo hacemos con dos cosas que son muy importantes, desde el amor y desde la gratitud. Y cuando todo lo que tú haces en tu vida sea con amor y sea con gratitud, las cosas te van a salir bien y vas a tener las bendiciones que quieras tener en tu vida. Esto es importante que lo comprendamos. Este es un momento importante y clave para toda la humanidad por todos los cambios que se dan.
y que se seguirán dando porque estamos en evolución. Somos seres que evolucionamos. La vida evoluciona. Por lo tanto, la humanidad también evoluciona. Y si en esta evolución lo haces desde esta conexión, en lo que tú creas, es el momento. Es el momento de rezar si eso es lo que quieres, orar si eso es lo que te gusta, o decretar si eso es lo que a ti te llama la atención. Es el momento de entablar esta conexión con nosotros y con esa parte divina que hay, con ese Dios, con ese corazón, con ese universo tan grande y tan vasto. Es el momento de que nos comuniquemos, de que nos unamos. Es el momento de que vayamos unidos en tranquilidad, en paz y en amor para que todos avancemos como debe de ser, en unión, en amor y en respeto. Esta es la plática que tenía para ti. Espero que te guste. Espero que de alguna manera te motive. Si antes no lo hacías, hazlo, pruébalo. Prueba uno de estos aspectos o si hay otros, pruébalos. Ve que te pueden servir y te pueden servir mucho. Te pueden ayudar a hacer cambios en tu vida. Te pueden ayudar a estar mejor. Si estás en alguna situación de enfermedad, utilízalos. Te van a ayudar mucho a que te tranquilices, a que te relajes, a que te sientas mejor. Y si tú te sientes mejor, tu cuerpo se va a fortalecer y eso te va a ayudar a estar cada vez más fuerte, cada vez más integrada, más en equilibrio. Y por lo tanto, la salud se dará con mayor facilidad. Por lo tanto, te invito a que lo hagas, a que lo practiques y a que observes cómo se va manifestando en tu vida y en qué te puede ayudar. Te garantizo que te va a ayudar mucho. Es, te agradezco que estés ahí, te agradezco tu apoyo, tu compañía, porque me siento acompañada. Te lo agradezco mucho. Y nos vemos en una próxima plática. Si tienes sugerencias, con mucho gusto. Yo las veo. Muchas gracias y que Dios te bendiga siempre. Gracias. Muchas, muchas gracias.